Buenos días, Dios te bendiga más. Ir analizando el libro de la segunda carta de Pedro, capítulo 3. El día del Señor vendrá. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, en ambas despierto con exhortación vuestro entendimiento. Entonces, parece que esta segunda de Pedro es una recopilación, aparece solamente en las cartas, hasta donde vamos leyendo, porque dice segunda carta, entonces que los primeros dos capítulos son una carta y a partir del capítulo 3 es otra carta. Y quién sabe, tal vez vaya sean más, no sé. Esta segunda de Pedro solamente trae 3 capítulos, así que parece que solamente son 2 cartas. Dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor, el Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo pero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Entonces, eso de los postreros días se refiere a la época, pues, postreros días son los últimos antes de que venga Cristo. Es que realmente no hay, pues cada quien tiene su entendimiento. Algunos dicen que es después de que muere Cristo, empiezan los postreros días. Otros que en la época moderna, cuando la ciencia aumenta, porque así dice el libro de Daniel, en los postreros días la ciencia aumentará. Y eso es a partir de la revolución industrial, de 1700 creo que es. Entonces, pues, no importa exactamente porque no tiene relevancia. eh, y dice que vendrán burladores. ¿Burladores de qué? Burladores de la fe. O sea, que se van a aprovechar, gente que se va a aprovechar de la necesidad de la fe de otros, que van a aprovechar la Biblia, van a utilizar la Biblia para sacar dinero a la gente, ¿verdad? Porque es lo que quieren, dinero. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque es del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces aquí habla de que, de hecho, el título dice: el día del Señor vendrá. El título del capítulo, parece que es todo el capítulo, sí, dice: el día del Señor vendrá. O sea que va a haber gente que va a decir que Dios no va a venir o que ya vino. De hecho, eso ha pasado a lo largo de la historia, incluso antes de que Cristo llegara. Había gente que aparecía que incluso el Nuevo Testamento lo dice, que hubo varios que aparecían diciendo que eran el Cristo. Tanto antes de que Cristo naciera como en la misma época de Cristo, cuando Cristo fue presentado en el templo, hubo varios que dijeron que eran el Cristo. Bueno, entonces, estos fundaron voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, de hecho, todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Entonces, aquí dice, pero aquí dice que el agua fue lo primero que vino, ¿verdad? Dice, de acuerdo a esto, se supone que el agua fue lo primero que existió, por lo cual el mundo entonces pereció en agua. Recordemos a Noé, ¿verdad? Incluso Sodoma y Gomorra se supone que hoy están debajo de lo que es el Mar Muerto. Se supone que Sodoma y Gomorra están ahí abajo del Mar Muerto. Por lo cual el mundo entonces pereció en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la aparición de los hombres impíos. Recordemos que incluso Dios hizo una promesa que no volvería a inundar la tierra, ¿verdad? Pero tiene que castigarla de todas maneras. Y sería mediante fuego. Dice, incluso Dios le dolió en su corazón haber hecho hombre aquí en la tierra. Y hizo una promesa: no volver a inundarla
Y si no cesará la siega, la cementera, o sea que todo va a seguir hasta el día de juicio final, cuando ahora sí se queme toda la tierra, porque va a ser quemada la tierra, va a ser purificada con fuego, y cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, pero eso será ya en el final del mundo. Cuando Cristo venga, este va a quemar la tierra para purificarla. Mas, oh amado, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cielos, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, este, y de hecho va a haber muchos que van a aparecer diciendo dónde está Dios, porque no vienen, ¿verdad? De hecho, no es desde ahorita, incluso David le decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Entonces algunos van a hacer dudar de la promesa de Dios, ¿verdad? La duda es lo que van a querer sembrar, la duda. Entonces, dice que Dios es paciente. De hecho, si ustedes leen el Nuevo Testamento, no recuerdo exactamente qué libro, pero dice que Dios en su misericordia acortó los días de tribulación para que la gente fuera salva, ¿verdad? Porque si no acorta los días de tribulación, nadie será salvo. Que sucederá en tribulación pruebas, persecuciones, pero obvio por las que la iglesia no va a pasar, ¿verdad? Entonces el Señor es misericordioso y aún en la desobediencia de su hermano le va a dar un chance de que se salve, ¿verdad? De que puedan ser salvos. Dice, pero el día del Señor vendrá en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra sobre las que en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andaréis ante Dios a manera de vivir? Entonces, como dice la Tierra misma, el planeta Tierra va a ser purificado con fuego. Va a quedar como muchos científicos dicen, o sea, con una bola de fuego, de lava, pues, fundida. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y viosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, es purificación de la tierra, o sea, de hecho no va a quedar nada. Se supone que ni siquiera las pirámides de Egipto que han sobrevivido tantos siglos van a quedar en pie. Todo va a ser, ahora sí que todo va a quedar fundido, porque aquí mismo dice, se fundirán. A ver, no va a quedar rastro alguno de la civilización humana. No va a quedar ningún fósil, no va a quedar nada, no va a quedar ningún esqueleto, nada, nada, todo se fundirá. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. De hecho, se supone que la tierra no es purificada va a volver a habitar a su hermano aquí. ¿Para qué? Para que termine de purificarse, porque de hecho, el ser humano está hecho para vivir en la tierra, ¿verdad? Y aquí tiene que terminar de purificarse, para dejar todo pecado así, en el milenio me parece. Bueno, pero bueno, no voy a comentar mucho el tema porque no tengo conocimiento profundo sobre eso.
Dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. De hecho, pues siempre tenemos que estar al tanto. O sea, no debemos de esperar de que venga Cristo, sino que pues no importa, porque de todas maneras tenemos que ser, que limpiarnos todos los días, tenemos que avanzar todos los días. No importa que no venga Cristo, no importa que no sea en tu época. Tenemos que ser limpios delante de Él. Y tenía entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que la ciudad os ha escrito. Entonces, algunos apóstoles tenían, de hecho Pablo fue el que buscó a Pedro, encontró a Pedro y a Jacobo, no me acuerdo si encontró a alguien más, incluso a Lucas el médico. De hecho, Pablo y Lucas el médico tuvieron largas conversaciones, porque recordemos que Lucas recopiló mucha información, tanto en su evangelio como en el libro de Hechos. El libro de Hechos lo escribió Lucas el médico. ¿Verdad? Y, y este y de hecho yo creía que el libro de Hechos fue escrito por Pablo. No. ¿Por qué? Porque viene mucho de la historia de Pablo con mucho detalle. ¿Verdad? Yo creía que Pablo lo había escrito, pero no, fue Lucas el médico el que escribió ese libro. Bueno, entonces, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales son doctos e inconstantes torcen, como también las otras escrituras para su propia perdición. De hecho, leer la Biblia es muy interesante porque la Biblia, ¿para qué está escrita? O sea, ¿para qué es la Biblia? Para redarguirte, ¿verdad? O sea, cuando tú vas leyendo te va a abrir el entendimiento. Algunos dicen pozos del entendimiento. No tengo mucho conocimiento del tema, pero algunos dicen pozos del entendimiento. O sea, cuando tú lees la Biblia te edificas, te exhorta la Biblia misma, la Biblia, la presencia de Dios te exhorta. ¿Verdad? Entonces, pero obviamente, de hecho, nunca me ha gustado esto de hechos para adelante. Nunca me ha gustado esos libros. Porque son muy difíciles de entender, especialmente romanos. ¿Verdad? Son muy difíciles de entender. y y aquí dice, hay algunas difíciles de entender. Es que lo que pasa es que Pedro, de hecho, tanto Pedro como Pablo, como Jacobo, como Juan, eran judíos. O sea, es decir que, bueno, ellos habían nacido en el judaísmo y en el judaísmo desde niños los crían, leyendo no tan solo la Biblia, un montón de libros, muchos libros, ¿verdad? Por eso pareciera muy fácil entender la Biblia, porque tenían mucho conocimiento. Nada más es la Biblia lo que leen los judíos. Muchos otros libros. Por eso tienen tanto conocimiento. Bueno, bien, es tan fácil para entender lo que es la Biblia. Es para todos. Pedro era pescador, pero como judío que era, tenía que ser educado desde niño. De hecho, todos los judíos, hebreos más bien, se tenían que aprender los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Los libros de Moisés se los saben de memoria. Y dice que algunas personas se aprovechan de esto. Se aprovechan de que es difícil de entender y tuercen a su propia conveniencia. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Entonces, pero bueno, aquí es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos hace entender si lees bien. Incluso Cristo les decía mucho a los judíos, como lees.
Dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sea gloria y a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, este, y dice que debemos buscar de Dios, ¿verdad? Dice, ¿para qué buscar de Dios? Para limpiarte de todo pecado, para que seas santificado, para que seas sanado. Pues entonces acá prácticamente la segunda carta de Pedro, va bien, la segunda epístola. Bueno, porque como ya leímos, la segunda de Pedro son 2 cartas realmente. Y aquí acá, bueno, en el próximo video, Dios te bendiga.